El Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por darnos la vida, por permitirnos estar un día más meditando, escuchando su palabra, alimentándolos con la fuerza de esa palabra que tiene vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Queridos hermanos, hoy día vemos cómo Jesús sana a un ciego, pero podemos ver que no es como la curación del otro ciego, ¿no? Que puso en sus ojos con saliva y le dio la vista, ¿no? Acá vemos cómo en dos fases, se podría decir, el ciego vio, ¿no? El ciego vio. Y vemos también cómo Jesús, a este ciego lo llevaron, quizás sus amigos, ¿no? Compañeros, vecinos, lo llevaron ante Jesús para que lo sanara de su ceguera. Y vemos a Jesús que lo saca a las afueras, ¿no? Salen a las afueras. Y quizá podemos ver cómo que Jesús sale porque Él estaba en ese momento llevando el gran mensaje de la buena nueva, ¿no? Y quizá su camino en esos momentos era continuar en su vida pública llevando esa buena nueva. Y por eso llevó, no, como diciendo, no era un momento para ir curando cuantas personas vinieran, ¿no? Y vemos aquí que lo lleva a las afueras, ¿no? Para sanarlo, para curarlo de esa ceguera, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado y hemos escuchado decir a muchas personas: fui a un retiro y he conocido a Jesús? Personas que por primera vez participan de un retiro y se sienten llamados por Dios y se sienten encendidos por esa palabra, por ese llamado, se sienten con fortaleza, sienten la certeza de querer seguir a Jesús para siempre, incluso sienten ese deseo grande de hacer su voluntad para no ofenderle. Salen con el espíritu lleno, colmado de ilusión, de deseos de seguir a Dios para siempre. Y aquí vemos que esta forma de curación que Jesús hace con este ciego, en realidad nos da a entender esto, que la conversión, hermanos, no es algo instantáneo y para siempre. La conversión se va sucediendo poco a poco. Si nosotros creemos que con un retiro ya estamos convertidos, estamos equivocados, hermano.
podemos caer en la frialdad, en la tibieza, y eso nos llevará a alejarnos nuevamente de Dios, a dejarnos envolver por el mundo, por las cosas mundanas que van a hacer ahogar esa impresión tan grande, tan maravillosa que tuviste en ese primer retiro, ¿no? Así es, hermano, la conversión es paso a paso, poco a poco. Es verdad, se inicia cuando nos encontramos con Jesús, pero esa conversión va a ir progresando a medida que permanezcamos en Él. Queridos hermanos, si tú has participado o estás participando de algún retiro, de algún encuentro católico, si estás llamado a continuar en el camino. Dios quiere que continúes en ese camino. ¿Cómo vas a fortalecer ese encuentro, ese primer encuentro con Jesús? ¿Cómo crees tú que lo vas a fortalecer? Lo vas a fortalecer con la oración, con la caridad, con el amor al prójimo, con la participación en la Sagrada Eucaristía. Si no te es posible todos los días, aunque sea los domingos, hermanos, que no, después de ese tu primer retiro, nunca más vuelvas a dejar de ir a ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. A reforzar ese momento, ese primer encuentro con Jesús, a reforzarlo con otras actividades de tu parroquia, a participar plenamente en tu parroquia, a leer, a familiarizarte con la palabra de Dios. Cómprate tu Biblia si es que aún no la tienes, y todos los días lee un pedacito de la palabra de Dios. Empieza, si deseas, desde el Nuevo Testamento, o si no, te recomiendo que empieces desde el Antiguo Testamento para que sepas la historia sagrada de nuestra fe. Cómo Dios incursionó en nuestras vidas. Él nos creó, y cómo Él ha ido formando parte de nuestra vida a través de la historia, hermano. Si no tienes tu Biblia, cómprate, y vas a ver que esa palabra te va a ir alimentando, te va a ir acercando más a Dios, te va a ir encendiendo esa ilusión en tu corazón, en tu alma, el deseo ardiente de querer seguirlo, de querer llevarlo a los demás, de no querer separarte nunca más de Él, de querer hacer las cosas bien, de querer hacer su voluntad para no ofenderle. Queridos hermanos, sin Jesús o lejos de Él somos como este ciego. Estamos expuestos a tropezar y a caer. Lejos de Dios no somos nada, hermano. No somos nada. Las fuerzas del mal, estaremos expuestos a las fuerzas del mal. Estaremos como desvalidos, como ciegos, como paralíticos. Estaremos faltos de Dios, de la fuerza, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Vemos cuando Jesús devuelve la vista al ciego, y con él empieza una nueva vida. La vista, cuando Jesús le da la vista a este ciego, es como el comenzar una nueva vida para él. Es llamado por Jesús. Queridos hermanos, aquí también vemos que al final Jesús le dice al que ahora está curado de su ceguera, le dice: ni siquiera entres al pueblo. Se podría pensar que Jesús no quiere llamar la atención, quiere la conversión personal.
Podemos pensar, como les dije al principio, que Jesús quería seguir recorriendo en su mensaje de la buena nueva, porque sabía que si este ciego entraba al pueblo iba a contarles a todo el mundo y se vendrían todos a querer tocarlo, a seguirlo, y ese no era el momento quizá para Jesús, ¿no? Ese no era el momento. También les comparto una memoria de San José María Escriba de Balaguer, muy bonita con respecto a la conversión. Dice: si alguna vez caes en el pecado, acude prontamente a la confesión y a la dirección espiritual. Enseña la herida para que te curen a fondo, aunque te duela. Así es, hermano. El pecado, para que salga el pecado de nuestras vidas, duele. Les digo, duele. Porque esa es la forma en que trabaja Satanás. Te hace caer en el pecado y sentirte a gusto. Te hace sentirte feliz. Te hace sentirte tan bien, tan maravillosamente, que te olvidas de Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil renunciar al pecado. Pero sí, para Dios nada es imposible. Te va a doler, como dice San José María, enseñar la herida, y te va a doler que Jesús te cure a fondo. Te va a doler. Pero la recompensa va a ser grandiosa. Porque vas a tener en tu vida un Dios que te ama de verdad, que no te va a dejar solo, que te va a dar la fuerza, que te va a dar la medicina, que te va a dar la solución a las situaciones que se te presenten en tu vida, sin necesidad de estar en el pecado. Vas a sentir la presencia de Dios en cada instante de tu vida, pero tienes que decidirte, resolverte a buscar a Jesús en la confesión, a reconciliarte con Él, a renunciar a ese pecado. A ese pecado que solamente lo que hace es perder tu alma, alejarte de Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser fuertes, renunciar al pecado. Y si tienes familia, con mayor razón, porque ese pecado también muchas veces arrasa con la familia, hermano. Tu pecado ya no es tu pecado personal, sino es un pecado que hace daño a la familia. Porque si estás en pecado, ni siquiera vas a tener el alcance de inculcar lo bueno de Dios a tus hijos, a tu familia. Tienes que darte cuenta qué estás haciendo con tu vida y la de tu familia. Es tu responsabilidad, tu familia, hermano. Si tú estás en pecado, estás arrastrando con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Aún estamos a tiempo, estamos en tiempo de gracia. Busquemos la misericordia de Dios en la confesión. Mostremos esa herida que nos está haciendo el pecado y renunciemos. Aunque nos duela, renunciemos a ese pecado, hermano. Renunciemos de una vez por todas.
Por la confesión, Dios cura todas nuestras heridas. El alma se limpia de todos los pecados, hermanos. Qué grande es Dios. Nos ama tanto que hasta el más empedernido pecador, si se arrepiente, es recibido con los brazos abiertos por la misericordia de Dios. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. La manito hacia arriba si les agrada, poner sus comentarios si desean. Si no te has suscrito, suscríbete. Invita a otro a suscribirte. Seamos mensajeros de la palabra de Dios. Ahí donde no lo conocen, llevemos esa palabra, hermanos. Ahí donde la necesitan, llevemos esa palabra. Y recordemos siempre que tenemos un Padre que nos ama, que aunque hayamos caído en el fango del pecado, y decidamos levantarnos, y decidamos mostrar esa herida que nos está haciendo el pecado, Él la va a sanar, Él la va a curar, y te va a envolver con su misericordia, con su amor. Te va a envolver de tal manera que no vas a tener necesidad de volver a ese camino de pecado. Porque vas a conocer verdaderamente el rostro de Cristo, el rostro de nuestro Padre. Que tengas un bendecido día, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.